Es indudable el poder y el alcance que tiene para un negocio tener presencia en redes sociales. A estas alturas del partido es impensable cuestionar si es adecuado o no para una empresa, para un negocio, gestionar este tipo de canal de comunicación. Sin embargo, estar en redes sociales es solo una pequeña parte de la comunicación sobre tu marca. No es la única y, sobre todo, si tu negocio está creciendo, el contenido que ahí compartes debería ser un reflejo de la identidad y de la personalidad de tu marca. La identidad es como una brújula para los negocios que realmente quieren crecer. ¿Cómo definir esta identidad para tu negocio? Lo vemos en este episodio. Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? Hola, por acá Vero en un nuevo episodio de Hilo Conductor. En esta segunda entrega quiero que conversemos de un tema base que tiene que ver con la comunicación del negocio, por supuesto, pero que sobre todo es una definición estratégica que te ayuda a orientar las acciones de todas las áreas y de todas las decisiones que debes tomar en el negocio. Algo que se lo conoce como identidad corporativa o identidad de marca, pero realmente es la identidad corporativa. Y yo sé que estos dos términos, identidad corporativa, a mucha gente le pueden sonar algo ajenos, algo inclusive lejanos, porque habrá quienes incluso me dirían que suena a un tema de grandes empresas, de las grandes corporaciones, y no algo que pueda ser aplicable o útil para las pymes, para los negocios que apenas están creciendo. Y ojo aquí, mucho cuidado. No caigas en esta trampa porque con frecuencia, justamente por creer que esto es solo para cuando ya tenga más empleados, cuando ya tenga un cierto volumen de ventas, etcétera, dejamos de lado definiciones que más bien son las que nos ayudan precisamente a orientar el camino hacia donde queremos crecer. Para explicarlo, me gustaría que pienses en tu negocio como una persona. En las personas, en la identidad de las personas está su esencia. La identidad son ese conjunto de rasgos y atributos que la hacen única y diferente a otras personas. Asimismo, hay rasgos que son visibles y notorios y hay otros que son invisibles, pero que siempre son perceptibles por los demás. En el caso de una marca, en el caso de un negocio, el público puede percibir estos rasgos, estos atributos. ¿Cuáles son los rasgos que construyen la identidad de un negocio, esta identidad corporativa? Vamos a hablar de varios de ellos en esta ocasión. El primer rasgo que compone esta identidad es la historia como tal, cómo se ha construido a lo largo del tiempo el negocio. Y cuando hablo de esta historia, bien puede ser de muchos años, de muchas personas, o de pocos meses y de una sola persona. El siguiente gran rasgo, de alguna manera, se aglutina en algo que conocemos como el proyecto futuro. Es decir, a dónde quiere llegar el negocio y cuál es su razón de ser. Aquí están términos que de seguro habrás escuchado, como son la misión, la visión, los valores de la compañía y también algo que se conoce como el We Statement, o a veces algunos también lo conocen como el Company Belief. Y digo intencionalmente estos términos en inglés, más adelante los vamos a traducir y los vamos a explicar, porque en el mundo de marketing, de comunicación, de negocios, de todo este tema de administraciones, siempre se habla en esta terminología Spanglish. Así que es importante siempre tener los dos lados y entender los conceptos de ambas maneras. Y el tercer rasgo, que entra dentro de lo que sería la identidad corporativa, es la cultura. Es decir, cómo se hacen las cosas dentro de la empresa, que además de ese interior también va a reflejar la manera en que esta compañía hace negocios con otros. Estos rasgos, que son invisibles, que de alguna manera no se pueden ver, después se traducen hacia lo visible,
la identidad visual y verbal de la marca del negocio. Es decir, aquí entran los famosos logotipos, los colores, la tipografía que se utiliza, el tono de comunicación del negocio. Siguiendo con este símil, si el negocio es una persona y la identidad es su esencia, esta identidad siempre será una brújula a la hora de tomar decisiones para todo lo que hace el negocio. ¿Qué pasa cuando tú tienes una brújula? Cuando sabes la dirección hacia la que quieres ir. Cuando, por ejemplo, te embarcas en un viaje y colocas en Google Maps el punto de inicio y el punto final. Te va a marcar una ruta a seguir. Entonces, asimismo, en el negocio, la identidad viene a ser tu brújula porque así tú vas a saber hacia dónde quieres orientar el negocio. Te va a ayudar a clarificar el proceso de toma de decisiones, de las decisiones más importantes. No vas a estar dando palos de ciego ni buscando la última tendencia, el último hack, el último atajo para tomar las decisiones importantes. Por eso yo de alguna manera decía desde un inicio que estas son definiciones estratégicas, porque orientan tu planeación de objetivos de corto, medio y largo plazo y son importantes sin tomar en cuenta el momento en el que se encuentra tu negocio. Es decir, no importa si es que realmente estás apenas iniciando, dando tus primeros pasos, o si ya estás realmente consolidado en el mercado. De hecho, yo sí creo que mientras más temprano se haga este ejercicio de definir, mucho mejor. Una de las razones por las que creo que pocos negocios se toman el tiempo y se toman en serio el hacer estas definiciones es porque me da la impresión de que piensan que un tercero lo tiene que hacer por ellos, que hay personas que te pueden ayudar a hacer esta definición y que al ser un tercero va a implicar un costo, quizás un costo alto, y que a lo mejor no vale la pena pagar en estos momentos. Y claro, si bien hay perfiles, hay consultores que efectivamente su especialidad es justamente orientar a los negocios a hacer este tipo de definiciones y de planeación estratégica, no necesita de una metodología compleja y es un trabajo que al inicio efectivamente se puede hacer solo. O inclusive en muchos casos a mí me gusta hacerlo como una recomendación, que es involucrar a algunas personas que tengas de confianza en el equipo. Siempre hacer estos procesos con más personas ayuda a involucrarlos y a hacerlos parte de esa toma de decisiones y que se sientan mucho más comprometidos efectivamente también con el negocio. Entonces, vamos a ir un poquito más profundo en cada uno de estos rasgos. ¿Cómo puedes definirlos para el caso de tu negocio de una manera muy sencilla? De hecho, te voy a invitar, creo que es importante si es que a lo mejor estás escuchando el episodio en un momento en el que estás ocupado, quizás estás manejando o estás haciendo alguna otra actividad, te voy a invitar simplemente a que guardes el episodio para que luego lo puedas volver a escuchar y puedas hacer efectivamente este ejercicio con calma, sentado frente al computador, sentado frente a tu agenda, tomas una hoja en blanco en cualquiera de estos medios, ya sea escrito o electrónico, y ve tomando nota de las preguntas y respondiendo cada una de estas preguntas para que con estas respuestas luego puedas simplificarlos para que quede en el mejor de los casos en una o dos oraciones o en un párrafo realmente muy cortito que logre expresar cuál es tu visión de negocio, cuál es tu misión en el negocio y cuáles van a ser esos valores que un poco dirijan la cultura. Vamos con cada uno de ellos. Empecemos por el tema de la historia, que era el primer rasgo de identidad corporativa. En este caso, realmente, más que definirla, lo que es importante es aprender a documentar las cosas importantes que van sucediendo en la compañía. Aquí sería, por ejemplo, documentar el origen, sentarte un poco a escribir cómo empezó esa idea de negocio, de dónde viene, de dónde nace efectivamente. Si es que ya llevas un poquito más de tiempo en el mercado, ¿cuáles han sido algunos de los desafíos que has superado? Quizás un momento de crisis, como la pandemia que pasamos hace un par de años, alguna otra situación que efectivamente un poco comprometía o parecía que iba a comprometer la estabilidad del negocio, pero se tomaron decisiones a tiempo y lograron salir adelante.
¿Qué hitos has conseguido? Quizás algún tipo de certificación que es muy especializada en tu industria, en tu mercado, algún premio, algún reconocimiento. Todo eso es importante ir documentando. Aquí además, en el tema de la historia, siempre, y esto va a ser prácticamente inevitable, es hablar de la persona detrás del negocio, del fundador o de la fundadora. Y esto de aquí, el tener presente al fundador o a la fundadora, va a ser clave porque también la cultura del negocio muchas veces, o quizás el 100% de las veces, está determinado precisamente por esa persona, por quien está a la cabeza del negocio o por quien fue el creador de ese negocio. Y el tema de la historia, y en particular de la historia del fundador, es igual de válido para una empresa que tiene 30 años en el mercado, para una que tiene 5 años o incluso para las marcas personales. A fin de cuentas, en el caso de una marca personal, el negocio gira en torno a ti. Es más importante todavía tener claro ese origen. Y por supuesto, en el caso de la historia también es aprender a contarla, utilizar una narrativa que sea atractiva de leer o de escuchar. Y esto se consigue, por ejemplo, incorporando algunas técnicas de storytelling. Y cuando tú lo haces de esa manera, la misma historia puede convertirse por sí misma en una pieza atractiva de contenido para tus redes. Una de las prácticas que puede ser bastante interesante en este aspecto es armar una especie de bitácora o de archivo en la que se vayan guardando con fechas los hitos que se van consiguiendo. Y te hablaba, por ejemplo, de certificaciones, de los premios, de los reconocimientos, pero inclusive hasta las fechas de implementación de un nuevo sistema o de una nueva metodología que hayan sido de relevancia para el negocio y que te hayan ayudado a cambiar o a mejorar un proceso, por ejemplo. Vamos con los siguientes rasgos a definir. En este caso, el proyecto futuro. Ese camino que de alguna manera se define o está implícito a través de la visión y de la misión. La visión es la razón principal por la que existe la empresa. ¿Qué es lo que quiere conseguir el negocio más allá de los ingresos y la rentabilidad? Que evidentemente es el propósito per se cuando se crea una compañía con fines de lucro, ¿no? Pero ¿qué quiere conseguir más allá de eso? ¿Cuál es el propósito de esa existencia? Normalmente, cuando vamos a definir una visión, nos hacemos la pregunta o respondemos la pregunta: ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? En cierta medida, muchas de estas definiciones, en especial lo que es la visión, la misión, inclusive los valores, son unas preguntas filosóficas que nos hacemos como dueños, como creadores del negocio, pero también es la respuesta de esa pregunta filosófica nos permite inspirar al entorno. En muchos casos, esta inspiración inclusive se transforma en un lema de compañía, en un leitmotiv. La misión, en cambio, es cómo alcanzamos ese propósito, cómo lo hacemos posible. Si la visión era un qué, la misión es un cómo. Aquí lo que vamos a escribir o a describir es una mirada hacia el futuro. De alguna forma, la misión lo que nos ayuda a plantear es el camino con metas a medio y largo plazo, respondiendo a simples cuestiones como la siguiente: ¿qué se desea lograr? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde queremos estar en un futuro? ¿Y cómo lo conseguiremos? ¿Y en cuánto tiempo pretendemos conseguirlo? Si tú te das cuenta, al responder estas preguntas, en gran medida también estás diseñando los objetivos empresariales. Ahora, voy a ir con un siguiente aspecto, con un siguiente componente de la identidad corporativa, como son los valores. Pero los valores de alguna manera tienen una doble función. Si bien son parte de la identidad, pero sobre todo también están mucho en el ámbito de la cultura organizacional. Y ojo, cultura organizacional la va a tener cualquier empresa que tenga 1, 2, 10, 100 personas. Porque la cultura va a hablar mucho de cómo se hacen las cosas. Y los valores, al final, lo que van a hacer es convertirse en esos principios que orientan precisamente decisiones, comportamiento y las acciones de una compañía en su conjunto. Por eso se habla de alguna manera siempre
de una persona corporativa, porque tiene todos estos rasgos que tendría cualquier ser humano. Al plantear los valores en tu negocio, es importante siempre que empieces por hacerte preguntas clave como las siguientes. ¿Cómo somos en el negocio? ¿Cómo somos en la empresa? ¿En qué creemos? ¿O cómo quiero que sea la cultura de mi negocio? Normalmente cuando empezamos a plantear cuáles son los posibles valores del negocio, de la empresa, de la organización, muchas veces hay gente que quiere como salir e ir al supermercado de valores y agarrar los 4 o 5 que más le gustan, que más bonitos les parecen, y eso los pongo en un papel, en un cuadro, en el negocio y listo, esos son nuestros valores de ahora en adelante. Y no se trata de eso este ejercicio. Más bien de lo que se trata es de plantear realmente qué cosas te gustaría potenciar dentro de la empresa y qué cosas más bien te gustaría desalentar. En el caso, por ejemplo, de la visión y de la misión, siempre se escriben o se piensan desde lo aspiracional, desde el deber ser. Es una proyección hacia el futuro. En el caso de los valores, de alguna forma, si es que tu negocio está en la fase inicial o de crecimiento, también esos valores van a ser aspiracionales, porque tú estás planteando cómo quieres que sea a futuro tu cultura organizacional, cómo la quieres moldear. Ahora, en cambio, si tu negocio ya tiene un tiempo en el mercado, a la hora de seleccionar esos valores, más bien lo que te invito es a que pienses en los comportamientos que te gustaría mantener y potenciar, algo que a lo mejor ya sucede en el negocio y que te gustaría que suceda aún más. Dándote un ejemplo, que te gustaría que, por ejemplo, las nuevas personas que se incorporen a futuro a la compañía precisamente se adapten y tengan ese tipo de valores. Y también piensa en qué comportamientos quieres desterrar, aquellos que no te gustan hoy en el presente y que necesitas cambiar. Entonces, a lo mejor es momento de que en esta declaración de valores pongas cosas antagónicas. Te decía hace un momento que ninguna de estas definiciones debería pasar por un proceso complicado. Lógicamente, al principio, cuando uno quiere escribirlas, puede que nos tome unas cuantas horas, puede que nos tome un tiempo, incluso puede que hagas el ejercicio hoy y quieras dejarlo reposar y volverlo a revisar en un par de días para verlo con una mente más fresca. Y obviamente nadie espera que la primera vez que se escriban salga la última versión y la versión más perfecta. Van a haber varias versiones. Está bien que sea así. Lo importante y mi recomendación en estos casos es que cuando los escribas te permitas ser un poco soñador, te permitas ser precisamente aspiracional y te permitas salir un poco del molde de somos una empresa multicultural, somos una empresa multi no sé cómo, o multipotencial, o el equipo diverso, el equipo multidisciplinario, porque déjame que te dé una noticia, es que todo equipo en una empresa a día de hoy, en un negocio, todo equipo en esencia tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser en esencia diverso. Fíjate, por ejemplo, en un equipo de fútbol, que es el clásico ejemplo. Vamos a ver, hay quien cumple la función de arquero, hay quien cumple la función de delantero, hay quien cumple la función de defensa, pero si a veces el equipo tiene que un poco irse más hacia atrás y defender más, pues lo hacen. Si es que el equipo tiene que estar al ataque porque está encontrando espacios, pues lo hace. Entonces, olvídate del cliché y de caer en los lugares comunes de poner lo que todo el mundo pone, porque ahí no hay diferenciación. Haz este ejercicio si quieres y busca negocios al azar y tú vas a ver que muchas veces sus declaraciones de misión y visión no dicen nada distinto. Si tú pones ese mismo párrafo en un negocio, en una heladería, en una mecánica o en un negocio de sistemas, a lo mejor les calza a las 3 y esa no es la idea. Me salió un poco del tema, pero para ir volviendo. Si te gustaría inclusive ir un poquitico más allá con este tema de ir haciendo estas definiciones estratégicas, que un poco lo que moldean es, finalmente moldean cómo se deben hacer las cosas en el negocio, sea que tú estés al mando o a futuro esté otra persona, sea que después vas a tener líderes que manejen distintas áreas, van dándole forma. Si quieres ir más profundo, podemos empezar a hablar de
de un concepto que se llama el We Believe Statement, que te hablaba al principio, o traducido al español, la declaración creemos o la declaración de creencias. Por eso te decía que es importante decirlo en inglés, porque en una sola frase se entiende muy fácil. Al traducirlo al español como que no queda tan elegante. Pero bueno, fíjate que cuando hablábamos de la declaración de visión o de una misión, siempre hablábamos de lo que haces y hacia dónde vas, un qué y un cómo. En cambio, en la declaración de creencias, le estamos diciendo a las personas por qué estás haciendo este tipo de negocio. Habla de un propósito mayor. Este We Believe Statement, esta creencia o este creemos, es poderoso porque estamos en una época que las personas quieren hacer negocios con personas similares a ellos. Por eso hay tanto auge de los negocios de una sola persona. Por eso muchos de los negocios digitales se crean alrededor de esos propósitos más trascendentales, si quieres. Y al querer hacer negocios con otras personas similares a ti, lo que buscas es efectivamente ver si sus valores y sus creencias se parecen, si es que tienen esa afinidad. De alguna forma, en una declaración de creencias, en este We Believe Statement, le hablas más desde el corazón y menos desde la racionalidad clásica de los negocios, ¿no? Otra de las ventajas de escribir esta declaración es que puedes juntar dentro de esta declaración esos valores que quieres que moldeen tu cultura y se convierte esta declaración en un mapa de ruta que les dice a tus colaboradores cómo deben actuar, pero en especial cómo deben actuar frente a la experiencia al cliente que deben crear. Esta es la importancia detrás del We Believe Statement, porque al final combina en cierta medida las creencias, sí, combina los valores, tiene ciertos elementos de esta visión a largo plazo, pero se ejecuta o se hace visible al generar la experiencia de compra del cliente. Al final, siempre la construcción de la identidad corporativa, de la identidad de marca, inclusive de la identidad visual, de la identidad verbal, son las brújulas estratégicas, sí, para decidir, para tomar las decisiones en el negocio, pero sobre todo se convierten en un puente, en un nexo que te permite acercar cómo eres en tu interior como negocio y hablar con tu mundo exterior, con tus clientes, con la comunidad local, inclusive hasta con tu competencia, con proveedores, con ese mundo exterior. Y ahora que vamos llegando al final del episodio, sé que este es un tema un poquito más denso, es precisamente un tema de estrategia que tienden a ser más complejos de desmenuzar, pero me encantará que por supuesto me escribas y me cuentes si es que te animas a poner en práctica este ejercicio, si es que vas efectivamente a tratar de contestar esas preguntas y a definir y hacer tus definiciones estratégicas, o si es que algunas de ellas tú ya las tenías escritas o quizás ahí guardadas, o tenías un borrador de estas declaraciones, y si es que las vas a tomar y las vas a empezar a mejorar para empezar a también hacerlas visibles. Y te decía que por favor me escribas, me dejes saber si efectivamente vas a hacer este ejercicio, o si es que tienes preguntas, si es que algo no quedó claro, si es que quizás quieres que profundice en alguno de estos elementos o hay algo que necesitas como complemento. Tú escríbeme, que estaré muy gustosa de leer tus mensajes. Me puedes escribir por los mensajes directos de Instagram. Me encuentras en @VeroOchoaOrtiz. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Te veo mañana. Chao, chao.